cuando me tocó el tema de Priscila, no sabía todavía el título. El estudio de Priscila lo estudié hace como más o menos unos 2 meses, 1 mes y medio más o menos. ¿Empezaste a estudiar? Empecé a estudiar. Es increíble cómo el Señor a veces, yo digo que a veces pone impulsos en nuestro corazón a hacer cosas. Yo soy a veces muy impulsiva, pero no es impulsiva. A veces me da prisa como Jessica, porque dice Jessica, me tengo que ir. Bueno, vaya Marta, vaya, me dice. Es un personaje de la Biblia que después vamos a hablar de las hermanas de Lázaro. Pero son impulsos, esos impulsos son como, siento yo que son del espíritu. Y a veces uno los maneja, yo por lo general los manejo medio extraños. No sé, en un momento estoy así y siento la necesidad como de levantarme, irme, orar, despertarme, cosas así por el estilo. Y empecé a estudiar Hechos 18 con anticipación, sin saber lo que Dios tenía en mi destino estos días, ¿verdad? Con lo de agua. Ya tenía yo un esquema completo de esos mapas contextuales que hacían. Y lo que me llamó mucho la atención de la vida de Priscila, ¿verdad? Primero que todo, no me enfoqué en lo que se llama Priscila y Aquila, porque eran un matrimonio. Por lo general se enfocan en el matrimonio de Aquila y Priscila, como ellos sirvieron a Dios. ¿Lo van? Así, gracias, Rolfo. A mí Dios lo llevé en otro enfoque, en el destino que tuvieron Priscila y Aquila, en cómo ellos dejaron su lugar en Roma, porque tenían que irse, tuvieron que huir por la persecución del pueblo judío, por el emperador Claudio, ¿verdad? Ellos tuvieron que dejar todo lo que tenían para irse, ¿verdad? Y entonces ellos, ¿cómo empiezan desde cero? En un lugar extraño. Y cómo Dios coloca en su camino a Pablo. A Pablo, que era, se podría decir aquí en términos coloquiales y profesionales, un influencer grande en nuestro tiempo. Cómo Dios les puso la oportunidad de conocerlo a Él para poder seguir un ministerio de frutos, un ministerio que ellos amaban la palabra, un ministerio que los llevó a conocerse de una manera muy casual, muy bonita, porque cuando ellos conocieron también a Pablo, ellos fabricaban tiendas. Aquila y Priscila fabricaron tiendas, Priscila y Aquila, perdón, porque ahora les digo porque siempre se menciona primero Aquila, Priscila y luego Aquila. Cómo Dios permitió que Priscila y Aquila le brindaran el espacio del trabajo que ellos hacían fabricar tiendas a Pablo, y Pablo estuvo con ellos una gran temporada, ¿verdad? Ayudándose y conociéndose mutuamente, ¿verdad? Que ese conocerse, yo siempre lo he dicho, que el Señor siempre pone personas estratégicas en nuestra vida para poder conocernos y llegar al destino que el Señor tiene para nosotros. El camino que siempre seguimos, siempre el Señor va a poner personas estratégicas en nuestra vida para poder seguir. Y a pesar de que ellos estaban con Pablo, ellos trabajaban juntos, unidos por el amor de la palabra de Dios. Porque eso los llevó, esa es la identificación de Priscila. Priscila, unas características que conseguí fue que Priscila es una mujer trabajadora, ¿verdad? Las características, le tenían un apodo que se llamaba Prisca, le decían Prisca, como cariño, era un apodo que le decían a ella Prisca, porque ella se destacó mucho en el nombre, ¿verdad? Se cabe mencionar que ella era muy trabajadora, estaba dispuesta a servir, también era muy hospitalitaria, ¿verdad? Todos ellos les abrían el espacio de su casa a todos, incluyendo así a Pablo, que lo ofrecieron
su trabajo, su vida, su comida y todo, y le dieron su campo a su casa para estar con él. Dice también que el papel que tuvo Priscila fue un papel de liderazgo también. Fue misionera, fue la primera mujer misionera en la Biblia. Se le menciona muchas veces a Priscila antes que a Aquila porque era importante para Pablo. Y la mencionan también en las cartas de Pablo, la mencionan también en las cartas que ahorita las vamos a leer, que decía: y ellos predicaron siempre con el ejemplo. Una cosa muy bonita que hicieron siempre Priscila y Aquila era dispuestos a servir, a conocer las palabras y adoptar una rutina diaria al vivir en Cristo en nuestro modo de vida. Nosotros somos un ejemplo de un modo de vida en Cristo, con lo que hacemos, con lo que trabajamos y lo que somos. Es decir, que nosotros, con nuestro trabajo, con nuestra forma de ser, nosotros llevamos la palabra de Dios con lo que hacemos, porque ese es el legado que el Señor nos da, porque el Señor nos da, contribuimos significativamente en el Evangelio. Ayer que hablábamos yo con mi tía, le decía yo que le decíamos mi hermana y yo a mi tía, mi abuelita, que gracias a ellas nosotros crecimos en la palabra, ¿verdad? Por ciertas circunstancias de la vida, mi papá nos crió con nosotros. Por parte de mi mamá, nosotros no tenemos familia materna, o sea, no tenemos abuelitos. Mi agua siempre fue mi agua, ¿verdad? Agua y siempre fueron ellas. Y hay circunstancias de la vida que hay gente que a veces abuelito estudió en, ¿cómo se llama? Seminario bíblico. Yo no sé por qué digo sociedad, es el seminario bíblico. Ajá. Ahora Universidad Bíblica. Imagínate, mi abuelito no terminó el seminario, no sabemos por qué, pero sí fue mucho a campañas evangelísticas, sí fue mucho, estuvo muy metido en muchas cosas. Y si abuelo hubiera terminado, hubiera sido o misionero o pastor. Yo, ¿verdad? Y como también, como decía, yo agradecía a mis tías, a mi abuelo y a tía, que ellos a nosotros tres, mis hermanos, mi hermano, mi hermana y yo, ellos nunca nos abandonaron. Ellos siempre nos recogían. Siempre nos llevaban a la iglesia, o sea, siempre nos traían aquí a la iglesia. O sea, porque tal vez pueda ser que en otras familias, por cosas que hizo mi papá en el pasado, hubiera dicho mi abuelito, mis tías, ay no, ¿para qué vamos a ver a esos chiquillos, verdad? Pero ellos no lo hicieron de esa manera. El corazón de mi abuelito no permitió eso, y el corazón de mis tías y de mi abuelo tampoco lo permitió. Entonces, ahí, como ellos también lo llevaron a uno al destino, ¿verdad?, de seguir los pasos en Cristo. Aunque una vez en el camino se desvía, porque es normal, como el Señor siempre, todas las circunstancias de nuestras vidas, siempre llevan a Dios. Hablábamos la vez pasada en la hoguera, que todas las cosas que nosotros pasamos, ¿verdad?, bueno, siempre nos llegan a Dios. O sea, las circunstancias que pasamos nos llegan a Cristo. ¿Verdad? Tenía que pasar yo esta situación para estar con Cristo. Porque así es. Y como Priscila también tuvo que dejar un montón de cosas e irse de Roma con su esposo para poder encontrarse a Pablo, para poder ellos formar su ministerio, porque ellos eran líderes. Ellos no eran líderes así como de grandes, ¿cómo se llama? Como de grandes multitudes.
tenían su espacio, tenían su liderazgo, tenían su iglesia dentro de su casa. Ellos predicaban con el ejemplo que daban, ¿verdad? Y entonces, ahí vemos cómo somos necesarios en el reino de Dios, sin importar las cosas pequeñas que hagamos. El Señor siempre ve eso. Y yo le decía yo al Señor, por eso le puse mi destino, porque el Señor me tocó en esas partes que decía que tengo que pasar todos estos 5 años que he pasado, ¿verdad? Con altos y bajos. Y le decía yo la vez pasada, oye, es que desde que yo me acerqué a la iglesia, pues, le dije que la vez pasada, todo se me desbordó. Y me decía, no, todo se está acomodando como tiene que acomodarse. Y viéndolo de este punto de acá, ahora, yo digo, tiene razón. Porque el Señor nos llama cuando tenga que llamarnos. Y nosotros no tenemos que esperar que se te diga el Espíritu y diga, Señor, heme aquí. Cuando nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad. Cuando nosotros oramos, Señor, hágase su voluntad. Y el Señor nos empieza a utilizar en su voluntad y nos empieza en el camino a quebrar. Porque Él tiene que ordenarnos primero a nosotros para poder ordenar lo que está afuera. Tenemos que ordenarnos primero la casa para poder ir afuera. Pero eso no significa tampoco que el hecho de que yo me sienta así no significa que no pueda ayudar a servir, ¿verdad? Eso es un proceso que tenemos que ir paso a paso. Al contrario, entre más fuertes, entre más nos creemos, más tenemos que seguir en Cristo, no alejarnos. Entonces eso es lo que dice Priscila acá, que ellos vieron caminando con Pablo juntos día a día, dejaron ellos trabajar con el ejemplo de su palabra, discipulando, ayudando y orientando también. Entonces eso fue lo que me identificó, a pesar de que ellos eran un equipo, aunque sea matrimonio, pero digamos yo lo veo en el equipo, a veces Dios pone diferentes tipos de familias en Cristo, amigos, vecinos, gente que el Señor va poniendo en nuestro camino para seguir la guía que necesitamos. Entonces nosotros predicamos con nuestro ejemplo, que no necesitamos estar aquí de pie para seguir a Dios, que no necesitamos esperar el llamado divino, ¿verdad? Que decir, no, yo voy a, cuando el Señor me llama, no, es que el Señor nos llama desde que nacemos. ¿Ven? Entonces sí, que en el proceso el Señor nos va guiando para lo que Él quiera, es así, pero nosotros no tenemos que esperar que llegue la paloma blanca y los ilumine, así todo eso. Siento yo, sí, mientras que no haya una, verán, está. Bueno, lo puede iluminar de otra manera, ¿verdad? Pero son cosas bonitas que uno va aprendiendo, ¿verdad? En este camino, ¿verdad? Que siempre vamos a tener sus bajos y altos. Porque Priscila y Aquila, ellos tuvieron lo que se llama también el llamado, ¿verdad? Y también ellos dieron la vida por Pablo, también ellos se pusieron en riesgo por Pablo. Exactamente, entonces, el riesgo de ellos fue tan marcado, digamos que ellos peligraron su vida por ayudar a Pablo, ¿verdad? En estos momentos nuestro riesgo tal vez no sea tan así, ¿verdad? Pero tal vez nuestro riesgo sea por estar aquí, la gente te vaya a criticar, te vayan a dar la espalda, te vayan a señalar o te van a esperar a buscar cualquier fallo para empezar a señalarte. Porque es la realidad. Y entonces, pero ellos a pesar de, ellos siguieron con ese llamado, con ese sentir, porque el amor de ellos por Dios es tan grande que no les importó arriesgar su vida, por el hermano, por aquí, por todo. Ellos confesionaron las tiendas, entonces yo también me imagino que ellos, no sé, como decía uno, cuando empieza uno a ver, yo me empiezo hacia arriba y esto es como una película, yo me imagino a Priscila, a Aquila, ellos sentados en esos tres, en ese
en esos años, ¿verdad? Que era coser tiendas mano a mano, y ojalá se rompiera una tienda, ojalá se suciera algo, y ellos con toda la paciencia así, o sea, yo no sirvo para coser a mano, pero nada. Entonces, el trabajo duro de ellos era, o sea, pesado, o sea, las lonas, todo eso, dónde conseguían las lonas, ni sé, dónde tenían que hacer, porque, y para ir a ciertos lugares tenían que caminar. Aquí por lo menos usted llama un Uber, llama un taxi, lo lleva al amigo, así, pero allá sí tienen que trabajar. No estoy diciendo que no, pero ya las dimensiones de trabajo de ellos eran muy pesadas. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros somos esas tiendas que a veces Dios necesita remendarnos todos los días? Seguimos ahí con los parchecitos por ciertas cosas que siempre tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Pero con todo el amor, el Señor nos agarra y nos va acomodando, y nos va guiando y nos va sirviendo, y ahí vamos nosotros con un montón de parches que es nuestra vida, que es nuestra forma de seguir. Pero a pesar de todo, el destino, el camino que nos tiene, el Señor lo tiene en sus manos. Por eso yo decía, Señor, ayúdame con esto, porque yo pasé que no podía dar hoy la charla porque me siento dolida. Y cuando uno me siento dolida, a veces uno no expresa lo que quiere expresar, pero en estos días el Señor, entre más sentí yo que entre más sensible estoy, me siento yo, más puedo escuchar la voz de Dios. Entre más herido estés, entre más sensible estés, el amor de Dios se siente mucho más, ¿verdad? Y entonces, la vida de Priscila y de Aquila me gustó mucho, porque como había dicho, ellos eran líderes que sabían guiar y discipular, aunque no predicaban en multitudes. Me gustó mucho la vida de ellos, a la vida de Priscila más que todo, ¿verdad? Porque a ella muchas veces la mencionan, y la mencionan acá en Romanos 16:4 también, que dice: Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles estamos agradecidos. Priscila, en las cartas que siempre ha hecho Pablo, en su mención siempre ha mencionado primero a Priscila y luego a Aquila. Se destaca de que ella fue una mujer, de esas mujeres empoderadas, que querían y llevaban la palabra de Dios como tenía que ser. Me gustó mucho trabajar lo de la vida de Priscila, que cómo se incorpora a su trabajo, cómo predicaba con el ejemplo, cómo tener un buen liderazgo y cómo también aprendió a discipular a Apolo. Y el amor que ellos tenían por Cristo principalmente, y lo pusieron a trabajar con el ejemplo en su vida diaria. En su vida diaria siempre estuvo Cristo presente en eso. Entonces yo de parte mía, ¿verdad? Y lo que yo sentí, parte de mi corazón, de parte de lo que Dios me hizo decir, es que nosotros tenemos que llevar una vida. Ya les digo, aquí lo apunté bien porque a veces son ideas que quedan ahí, entonces se me olvidan. Tenemos que estar dispuestos a servir en el diario vivir y adoptar la vida de Cristo en nuestro modo de vivir sin dejar de ser lo que somos. En conclusión, decimos que me perdí. Que tenemos que saber
que donde nosotros estemos, siempre el Señor va a estar. No importa en el lugar donde estemos o donde el Señor nos lleve a estar, el Señor siempre va a estar con nosotros. A veces yo, por lo general, el Señor ha estado tratando mucho conmigo en ir soltando cosas. Aprender a soltar cosas y cómo ver. Inclusive aprender a soltar a mis hijos. O sea, aprender a confiar que el Señor siempre lo va a tener bajo control. Pero a veces uno como madre debe pedirle al Señor, entrégame a mis hijos, pues, son cosas muy duras, pero el Señor te lleva por caminos y por un destino que Él sabe cuál es. Y aunque en estos momentos yo no puedo entender lo que Él quiere que yo haga, porque todavía estoy en un proceso. Y este proceso me ha quebrantado, me ha dolido, me ha quitado, me ha levantado, me ha dado y todo. Tengo que seguir aquí. Porque es la convicción, lo que Él me dio y lo que yo necesito. Y yo los quiero estar a dejar todo en manos de Dios y ser como Priscila. A aprender a dejar todo en manos de Él y a servirlo con el amor que Él siempre nos da a manifestar con el Espíritu, ¿verdad? A servirle un poquito. No importa si se mira que esto nada más es venir a limpiar aquí la iglesia, venir a acomodar, venir a hacer cualquier cosa que se necesita. Ahí vamos de poquito en poquito, pero siempre estar aquí presentes. Así, como que yo no estuviera. Ay, no. Sí, porque esto es muy importante. Sí. Muy bonito. Entonces, aquí en nuestro ministerio que estamos empezando, es trabajar 24/7. Y el Señor nos ha dado este lugar y nos ha dado, como siempre Jessica ha dicho, el privilegio de estar aquí. Y tenemos que empezar a amar, pedir al Señor que nos dé el corazón a amar este lugar y amarnos para poder ir en un proceso poquito a poquito. Pero no tenemos que esperar la divinidad para poder servir, sino empezar a servir desde que estamos en todo lo que nosotros hagamos. Servir de siempre. Desde el principio. Así es. Yajaira, entonces, ¿cuál es el desafío mayor que nos dejas? Ser discípulos, amar la palabra y servir. Ser discípulos, amar la palabra de Dios, eso incluye a Dios, porque si no amo a Dios no puedo amar su palabra. Y servir, entregando lo que haya que entregar. Todo, porque el Señor cuando empieza cosas a servir vas a empezar a entregar cosas que no teníamos imaginado de todo.